En el vídeo anterior hemos visto los diagramas termodinámicos y ahora vamos a hacer uso no de los diagramas termodinámicos, pero no de los tres diagramas que hemos estudiado, no, sino de cualquiera de los tres. O a lo mejor una combinación de los tres, ¿ok? Vamos a ver entonces el estado termodinámico. ¿Qué necesitamos para identificar un estado termodinámico de un sistema o de una sustancia? Necesitamos siempre dos propiedades intensivas y una extensiva. Dentro de las intensivas tenemos la presión, temperatura, energía interna, o sea, la entalpía específica, energía interna, todas las minúsculas. Entropía específica, la energía libre de Gibbs específica. Entonces, dentro de las externas tenemos la masa, el volumen total, aquí también el volumen específico, y todas las mayúsculas de estas, o sea, la entalpía, energía interna, entropía, la G, todas esas mayúsculas, porque tú sabes que una de las minúsculas, por ejemplo la G, va a ser igual a la G mayúscula dividido entre la masa. Por lo tanto, conociendo una intensiva, la E, colocamos entonces o conocemos la magnitud total. ¿Estamos? Entonces, una de las dos intensivas y una extensiva. Por lo tanto, diríamos, ¿y por dónde empezamos a analizar el problema? Trabajamos aquí con las dos intensivas. Con las dos intensivas, recordar siempre el primer vídeo creo que era, de las propiedades de la sustancia, propiedades de la materia, intensivas y extensivas. Con las intensivas lo primero que hacemos es, ¿qué cosa? Irnos a la tabla del vapor saturado. A la tabla del vapor saturado. La primera de las tablas de las propiedades termodinámicas. Tabla del vapor saturado. Saturado. ¿Estamos? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de saber cómo está la materia con esas intensivas. Entonces, diríamos, para identificar el estado, puede estar como líquido, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, vapor saturado, líquido saturado o mezcla líquido-vapor. Para saber, nos vamos entonces a esta primera tabla. Identificar el estado. El estado termodinámico, acuérdate siempre de que en un plano termodinámico, por ejemplo el PV, cualquier punto de este plano me representa a mí un estado termodinámico. El problema es saber las coordenadas de ese estado. ¿Estamos? Las coordenadas. Si, por ejemplo, estamos en el líquido, necesitamos dos variables intensivas. Si estaríamos en una curva de equilibrio líquido-vapor, estaríamos únicamente en una variable intensiva. ¿Ok? Eso hay que recordar del vídeo anterior. Pues bien, entonces digo, ya la tenemos, pero el detalle está en que esta tabla de vapor tiene dos entradas. Podemos entrar con la presión, si es que me dan el dato de presión, o podemos entrar a otra tabla de la misma vapor saturado, entrar con la temperatura. ¿Qué significa entrar presión con la temperatura? Que tiene que ser dato de la presión y tiene que ser dato la temperatura. Entonces digo, la primera de las columnas de esa tabla empezarían con la P, a continuación estaría la temperatura en grados centígrados, aquí en kilo o en megapascal, y por acá tendríamos entonces el volumen específico, el UF, el UG, EVG, etc, etc, etc. Que si entramos con la temperatura tiene que ser dato. Y al irnos a esta tabla, entraríamos con la temperatura que se conoce. Por lo tanto, tendríamos a continuación la P y por acá la demás, el VF, el VG, etc, etc. ¿Está claro? Ese es lo que significa entonces entrar y ambas forman la tabla de vapor saturado, que dependiendo si me dan la P, entraría con esta tabla, si me dan como dato la T, entraría con esta tabla. ¿Está bien? Pues bien, eso es lo primero. Y una vez sabiendo, y aponte por ejemplo que yo tengo aquí el PT, en ese diagrama PT. Y resulta entonces de que me sale el estado termodinámico para la presión P1 y T1 que me den,
me sale de que eso está en líquido comprimido y veremos cómo se deduce esto. Por lo tanto, ya sé con estos valores del dato de la primera tabla, vapor saturado, sé que estoy en líquido comprimido. Por lo tanto, el segundo punto vendría a ser entonces irnos a la tabla correspondiente del estado. Si me da líquido comprimido, me voy a la tabla de líquido comprimido. Si me da el vapor sobrecalentado, me iría entonces a la tabla del vapor sobrecalentado. Si estoy en una mezcla líquido-vapor, o aquí o en las campanas de los otros planos, pues me quedaría entonces en la misma tabla del vapor saturado. ¿Estamos? Entonces digo, de aquí nos vamos a la tabla correspondiente. A la tabla correspondiente. Ok. Ahora, el detalle está entonces aquí en una pequeña observación. Claro, si me voy a la tabla correspondiente, si me sale, por ejemplo, vapor sobrecalentado, no tendría problema porque hay un montón de datos para el vapor sobrecalentado. El detalle sería cuando me sale mezcla líquido-vapor o me sale líquido comprimido. Entonces digo, lo primero, si me sale acá en la primera parte mezcla líquido-vapor, para mezcla líquido-vapor en equilibrio, entonces debemos saber por acá el VF, el VG, el UF, el UG. O sea que esto significaría, ¿qué significa el UF y el UG? Vamos aquí recordando en la tabla anteriores, este valor que está aquí del líquido saturado, si yo tiro para abajo, llegaría a este punto, y esto como es del líquido sería, y estoy frente al V, entonces sería VF, porque el F hace referencia al líquido, ¿estamos? El VF. Pero si yo quisiera el V de un estado que está en esta curva, en esta línea, el V sería entonces este punto para ese estado, entonces se llama VG, de tal manera de que ya sabemos quién es el VF, ¿quién es el VG? El VG en la curva del vapor saturado y el VF en la curva del líquido saturado. ¿Ok? Pues bien, eso sería entonces en el diagrama que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver acá. Por lo tanto, si tenemos eso, habría entonces una propiedad. Vamos a considerar, por ejemplo, el V. Habrá entonces aquí un VF y un VG. Esto significaría que el volumen, y lógicamente mezcla líquido-vapor, conoceríamos el título o calidad de la mezcla, qué cantidad de vapor está en la mezcla total. Con estos datos nosotros podemos cuantificar no solo el volumen específico de la mezcla, sino cualquier propiedad intensiva de la mezcla, el UF, el UG, el SF, SG, etc. Por lo tanto, en este caso del V calcularíamos el V de la mezcla colocaríamos, pero ya sabemos que es el V, va a ser igual al VF más el título por el VG menos el VF. Que en los libros de texto o en las tablas, esta cantidad VG menos VF también se lo llama EVFG. Esta es la diferencia del VG, gas o vapor, menos el VF, el volumen específico del líquido. Entonces, de esta manera cuantificaríamos nosotros, si es que nos da el caso de una mezcla, la propiedad intensiva para esa mezcla. Esto si es que nos da una mezcla líquido-vapor, una mezcla bifásica. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso que me dé el líquido comprimido? Si me da el líquido comprimido es que no hay datos, digamos, abundantes para ese líquido comprimido. Por lo tanto, tenemos que hacer una aproximación. Y la primera aproximación sería entonces de esta manera, para el líquido comprimido. Líquido comprimido. Esto sería entonces que la primera aproximación sería entonces por acá. La propiedad intensiva como líquido comprimido a una temperatura T la vamos a hacer aproximadamente a la misma propiedad. Esa propiedad se refiere a cualquiera de las intensivas, lógicamente excepto la presión y temperatura, las específicas. Entonces me quedaría del líquido saturado a la misma temperatura del líquido comprimido.
Estamos a la misma temperatura del líquido comprimido. O sea que la propiedad, en este caso, vendría a ser el volumen específico, la energía específica, entalpía específica, entropía específica. ¿Está bien? De esta manera que veo. Esa es la primera aproximación que tenemos que hacer porque no hay abundantes datos para el líquido comprimido. Sin embargo, tenemos que, si agudizamos un poquito más el cálculo, podemos cuantificar entonces, pero únicamente para la entalpía, puesto que la entalpía es muy lábil a la variación de la presión. Entonces digo, la entalpía es más sensible a la variación de la presión. Por lo tanto, podemos calcular la entalpía del líquido comprimido como aproximadamente la entalpía del líquido saturado a la temperatura T más el volumen específico del líquido saturado a la temperatura T multiplicado por la presión del líquido comprimido menos la presión de saturación. Este lo encontramos de la primera tabla del vapor saturado a la temperatura T, a T. Esto serían entonces las aproximaciones que podemos usar. Generalmente se utiliza la primera, pero cuando nosotros queramos ahí un cálculo mucho más exacto solo para la entalpía, porque conociendo la entalpía se puede deducir las demás, entonces aplicaríamos esta segunda tabla. Y esta segunda la vamos a aplicar cuando estemos en los siglos de potencia, puesto que ahí necesitamos un cálculo un poquito más exacto de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Pues bien, con esto vamos a analizar entonces algunos de los problemas. Y el primer problema que me proponen, por ejemplo, sería este. Problema. Me dice entonces, primero, identificar el estado en que está el agua, el estado termodinámico del agua, pero ¿a qué presión? A la presión de 5 megapascal y a la temperatura de 80 grados centígrados. 5 megapascal, si yo diría la presión es una atmósfera, o sea 1.1 por 10 a la 5 pascales, o 101,325 kilopascales, que es la presión atmosférica, y a esta temperatura, a una atmósfera, y a esta temperatura el agua estaría líquido, que sería el líquido comprimido. Pero a esta presión ya no lo sé cómo está. Uno puede deducir, dice, hombre, pero si a 101 kilopascales o 0.1 megapascales y a esta temperatura, pues y a esta temperatura, o sea, presión atmosférica y a esta temperatura está como líquido, aumentándole la presión al líquido, se comprime más el líquido, o sea, estaríamos como líquido comprimido. Pero vamos a verificarlo, es el tema. Por lo tanto, como me dan datos presión y temperatura, yo puedo entrar a la primera de las tablas, a la tabla del vapor saturado, con la presión o con la temperatura. Y decimos sentados por acá, entrando con la presión. Me voy entonces a la primera y debo colocar entonces aquí una columna, la primera columna de presión, y ahí colocaría la siguiente, la temperatura en grados centígrados o Kelvin según lo que me den, y la presión puede estar en kilo megapascales, y aquí las demás propiedades. Ahora, pero eso sería el caso entrando con la presión, pero puede que yo entre con la temperatura. Entonces digo, entrando con T. La primera columna de la primera tabla sería entonces T. Por lo tanto, aquí colocaría la presión de saturación correspondiente y por acá, y esto en grados centígrados o grado Kelvin, y aquí las demás propiedades. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que significa? Y aquí buscaría la presión de 5 megapascales. ¿Dónde estaría entonces el 5 megapascales? Y digo, me puedo ir aquí a la tabla del vapor saturado y diría entonces, tablas del vapor saturado, y la primera tabla sería entonces propiedades del vapor saturado. Me voy a esa. Y una vez sabiendo esta tabla, los valores que me den aquí y en qué estado esté el agua, me voy a la tabla correspondiente. Que puede ser vapor sobrecalentado, que puede ser el vapor saturado, o que puede ser
el sobrecalentado. ¿Estamos? Entonces tenemos ahí la figura. Bueno, aquí tenemos en el sistema internacional y el sistema inglés. Entonces ya la tenemos ahí controlado cuáles son las tablas. Bien, vamos a analizarlo entonces y diríamos el tema. Planteamos por acá. Me voy a la tabla y digo que para 5 megapascal, no sé si la tenemos por aquí a la mano, a la primera de las tablas, y diríamos entonces, vamos a ver por acá, de esta manera, y digo, entrando, la primera era entrar con la presión, o sea, aquí estamos entrando con la temperatura, y eso no me sirve. Entonces me voy aquí, sigue entrando con la temperatura, y aquí sería entonces entrar, aunque en esta tabla no está la entrada con la presión, está solamente la entrada con la temperatura. Entonces digo, entramos con la temperatura, y la temperatura ¿cuánto era? La temperatura era de 80 grados centígrados, o sea que hacemos esta parte que está aquí, esto que está aquí, para este libro. Hay libros que lo tienen ambas, claro. Y digo, para 80 grados centígrados, y busco allí 80 grados centígrados. Por acá 29 grados, seguimos bajando, y 80 tiene que estar por acá. Aquí tenemos la figura. No, aún no. Seguimos por acá. Tenemos entonces que la figura sería entonces 80 grados centígrados. 300, que sería 80 grados centígrados, que sería esta cantidad en Kelvin. La presión sería 47,36 kilopascales. Eso la coloco entonces 47,36. Y diría entonces, esta a 80 grados centígrados, 47,36 kilopascales. Como yo tengo esto, los valores de saturación, porque tú sabes que los cambios de fase son isotérmicos e isobáricos, mientras haya el líquido vapor, siempre se va a mantener estas propiedades. Entonces me voy al diagrama, el P y el T. ¿Qué diagrama es ese PT? Uno de los diagramas que nosotros sabemos que sería entonces esto que está acá. Y digo, voy a ver entonces a una presión, la temperatura. Como estoy en líquido vapor, me olvido de esta curva, me olvido de esta. Y digo entonces, a esa presión le corresponde esta temperatura, y ahí trazo mi curva de saturación, la campana vista de Cantor. Y eso correspondería entonces a la saturación. Por lo tanto digo, para 80 grados centígrados, le corresponde ¿cuánto? 47 kilopascales. Y eso es la saturación, 47,36 kilopascales. Y aquí trazo mi campana vista de Cantor. Pero, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo, no esta presión, yo lo que tengo son 5 megapascales. O sea, estos son kilos. 5 megapascales estaría por acá. 5 megapascales. Por lo tanto, 5 megapascales y 80 grados, amigo, entonces estamos encima de la curva de saturación. Esto significa que estamos en líquido comprimido. Y me iría ahora a la tabla de líquido comprimido para calcular entonces la propiedad. A ver si me lo averiguo en cuáles son las propiedades a el líquido comprimido, haciendo las aproximaciones, y si no, ya lo veremos entonces en otros vídeos.